Se pasa. Confianzudo. Pero más adelante. Solo hacemos uno. Para esto tenemos que recordar lo que es el pulmón y las vías respiratorias. El pulmón es un órgano que se encarga de la difusión de ¿qué? Oxígeno, ¿no? Claro. Este órgano cumple la función vital de homeostasis. Y está muy relacionado a lo que ya hicimos la semana pasada, al sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si el flujo de aire se obstruye? Si la obstrucción se debe a vías respiratorias, estaríamos hablando de síndromes obstructivos. Si la restricción es por la ampliación del pulmón, porque el pulmón se amplía cada vez que se extiende. Eso se llama síndromes restrictivos. Entonces, de esas dos cosas vamos a hablar hoy día. Aparte, si hay una hipoxemia por esas dos causas, ¿qué va a hacer el corazón para compensar? Es muy fácil. ¿Qué hace el corazón para compensar la hipoxia? Porque el corazón no sabe que el pulmón está fallando. El corazón está latiendo normal. Normal. Pero detecta que hay hipoxia. Entonces, si hay hipoxemia, va a haber resistencia vascular. Ya, ¿cómo se llama esto? Y la resistencia vascular va a provocar la hipertensión. Redistribución, doctor. ¿Verdad? Hipertensión pulmonar. Redistribución de la sangre a los órganos vitales. Claro, o sea, esa resistencia vascular que se va a dar acá se va a manifestar en el corazón con una hipertensión, una hipertrofia de la arteria pulmonar. Y eso va a hacer que la hipertrofia se desarrolle en el lado derecho del corazón. Hipertrofiándose el ventrículo derecho. Entonces, eso se llama cor pulmonar. Entonces, fíjense la importancia de lo que ya hicimos la semana pasada en lo que estamos viendo. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades. Y principalmente vamos a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está manifestada patológicamente por la bronquitis crónica y el efisema. Aquí también vamos a encontrar el asma. La diferencia entre esos dos es que uno es reversible y el otro es irreversible. La diferencia entre los dos es que uno se manifiesta desde pequeñas edades y el otro en pacientes ya mayores, adultos. La diferencia de esos dos es que uno se estimula por el consumo o la inhalación de humo del cigarro, mientras que el otro se manifiesta por agentes inocuos. Inocuos como el polvo, el polen, que para una persona que no está sensibilizada, que no tiene esa susceptibilidad genética, no le va a hacer nada. Pero hay pacientes que sí tienen esa susceptibilidad y desarrollan esa enfermedad llamada asma. También se va a diferenciar el nivel a donde van a provocar la obstrucción. Si la obstrucción es a nivel de los bronquios, estaríamos hablando de neuronitis crónica. En cambio, si la obstrucción es a nivel de los alvéolos o de los acinos, estaríamos hablando del efisema. ¿Ya? Todos presentan, en su gran mayoría, dos manifestaciones clínicas de la patología pulmonar.
Entonces la disnea, ¿cómo se define? Tengo la dificultad para poder respirar. Entonces, todos estos aspectos nos va a ser diferentes. También nos va a ser superpuestos. Doctor, ¿puede existir bronquitis crónica con enfisema a la vez? Sí. Doctor, ¿puede existir una infección, una sobreinfección en un año? Sí. Entonces, eso hace que estas patologías sean complicadas. En muchos de los casos, hasta letales. No por la enfermedad, sino por sus complicaciones. ¿Ya? Entonces hablaremos del enfisema. Miren, el enfisema es una dilatación de las partes terminales del conducto respiratorio. Entonces el conducto respiratorio o bronquiolo respiratorio termina en un ducto alveolar. Y estos dos forman el asino normal. ¿Ya? Pero cuando estos dos rompen sus paredes y se amplían, forman lo que son los enfisemas. El más común es el centro asinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Tabaquismo. este se debe al tabaquismo. Tabaquismo. Entonces, este centro asinal preserva las partes alveolares distales. No las compromete. En cambio, el panacinal es el que sí los compromete, y este se debe más que todo a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué era eso? ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Responde. Eso hemos hecho en información. Silencio más. Tripsina. Proteína transmasiva producida por el... Ya sé que es proteína. Contrarresta la destrucción de la elastina, de las elastas. Claro, porque es una antiproteasa. ¿Sí? Antiproteasa. Eso. Entonces, si es una antiproteasa, Si hay una alteración, se destruye el tejido. ya, entonces, eso. Ya, no se olviden. Entonces, cuando hay una deficiencia, hay un aumento de la degradación de las fibras elásticas. Entonces, eso hace que se expanda la cavidad. Pero, ¿cómo causa esto una obstrucción? Pero ustedes dirán, bueno, si más bien se está expandiendo, ¿cómo va a causar obstrucción? Recuerden que en la fase expiratoria existe tejido, las fibras elásticas que mantienen los conductos permeables. Cuando se pierden esas fibras elásticas, estos conductos se vuelven impermeables, o sea, se colapsan. Porque todo el tejido circundante ya no lo está jalando, ya no lo está abriendo, entonces se está rompiendo. Entonces, ese conducto que iba a botar el aire se está colapsando y se está obstruyendo. Entonces, por eso el paciente es un paciente rosado, entonces, eso hace que no haya un transporte de gases a nivel de esta zona. Así como el enfisema centroacinal y panacinal, existe también un enfisema cestal, el cual se da en pacientes jóvenes, altos, con rupturas de las bulas, ¿ya? Que son libres o que son genéticas. Digamos al paciente que un leptosómico. ¿Cómo es el paciente leptosómico? ¿No saben? Es alto, delgado, Es largo. Ese tiene enfisemas paracinales que pueden provocar neumotórax. ¿Ya? Pero de esos tres, el más frecuente es el paracinal, ¿ya? Porque es el que se desarrolla por el
Muy bien. Entonces, en su patogenia está implicado el humo de cigarro, ¿ya?, o las toxinas que conlleva y que rompe el epitelio normal del bronquio, oxidando su epitelio, ¿ya? Eso crea un estrés oxidativo. También se va a ver aquí la maduración limitada de este epitelio, y eso hace también que sea un productor deficiente de moco. Entonces acá vamos a ver a las que ya conocemos, a las células y mediadores que ya hemos visto en la inflamación de tipo crónica o tipo media. Es así que vemos a los leucotrienos B4. ¿Para qué el leucotrieno B4? Atraen un quimiotaxis. ¿Ya? Entonces, también vemos al factor de necrosis tumoral y a la interleuquina 8. ¿Ya? Esos son proinflamatorios. Entonces, acá vamos a ver bastante de la inflamación nuevamente. El desequilibrio proteasa-antiproteasa, como ya hemos dicho, el estrés oxidativo y las infecciones de las vías respiratorias, que es el menor propósito. Todo esto causa una destrucción de la pared alveolar, ¿ya? Y de esa forma se va a producir los enfisemas. Entonces, en el enfisema, yo tengo la relación del flujo en el último segundo, perdón, en el primer segundo, el flujo respiratorio en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada. ¿Cómo estará esa relación en el enfisema? ¿Baja o normal? ¿O es por un incremento de la proteasa o una disminución de la alfa 1? En los síndromes obstructivos, esa relación es baja, ¿ya? Porque el volumen expiratorio al final siempre va a estar disminuido y la capacidad no se va a ver afectada. En cambio, en los síndromes restrictivos, ambos están disminuidos, pero como ambos disminuyen, la relación se mantiene, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Eso siempre les preguntan en los exámenes ENAM, ahora que le están tomando serum. Obstructivo, la relación baja. Restrictivo, la relación se mantiene, ¿ya? Entonces, eso siempre van a preguntar como un antecedente. Eso se llama FEBI. Y lo van a desarrollar mucho más cuando hagan Espirometría. Pero para fines de nuestro curso, esa relación aquí, en esta parte, es baja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la bronquitis crónica? Inflamación. La bronquitis se da a nivel de los bronquios, ¿no? Y el enfisema a nivel de los alveolos. La bronquitis crónica está definida como la tos persistente de 3 meses seguidos por 2 años consecutivos. Esto hace que el paciente sea un paciente recurrente. ¿Esta enfermedad se va a curar? Es irreversible. Levanten la mano los que sí piensan que se va a curar. Los que no piensan. ¿Sí? Los que no piensan que se va a curar. No, o sea, que no se va a curar o que se va a curar. No se va a curar. O sea, se trata, pero no se cura, o sea, no se revierte. No se refiere. Y los demás son los que han votado por... Esta es una enfermedad que no se va a curar. Incluso su pronóstico de vida es de 3 a 4 años, una vez diagnosticado. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿qué va a necesitar de por vida? ¿De diagnóstico?
no satura bien el paciente, ¿qué va a hacer? Oxígeno. Oxígeno, y se va a sobreinfectar, y de eso vamos a morir. Y aparte también va a ser cor pulmonar. Ya, entonces, dentro de su patogenia está el engrosamiento de la capa submucosa. ¿Ya? Porque en la capa submucosa, ¿qué encontramos? Cartílago, Esta no es glándulas submucosas y cartílago. las glándulas mucosas. Si ahí está en la charla. Igual estoy con otra cosa. No me acuerdo. Ya, entonces va a haber una hipersecreción de moco gracias a la histamina y a la interleucina 13. ¿Ya? Que van a estimular la hipertrofia o hiperplasia de estas glándulas mucosas. Que van a responder así a la lesión del epitelio. Porque habíamos dicho, ¿quién daña ese epitelio? Proteasas. El humo. Residual. Entonces, una alteración es la hipersecreción de este moco. Entonces aquí vamos a recordar al índice de Rey, ¿ya? Que es un índice para medir el grosor de esta capa. ¿Ya? Entonces cuando ese índice se altera y es más de 0,4, eso es una hiperplasia o una hipertrofia de esta capa, de las glándulas mucosas, que es una respuesta a la etiología de esta enfermedad. Y entonces, lo normal es que sea 0,4, o sea, 4 de este espacio frente a 10 de este, ¿ya? Que va desde el epitelio hasta el cartílago. Esto les puedo preguntar, ¿no? Ustedes van a decir, no, que era desde la superficie hasta que termine todo el cartílago. No, es hasta antes que inicie el cartílago. ¿Ya? Ese es un índice especial histológico. Porque si haríamos prácticas así más seguido, a lo mejor haría ser el índice de las muestras. Pero no tenemos muchas muestras. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver que eso es de 0,4, lo normal. Pero ¿qué pasa si esto se amplía? ¿Cómo va a ser el índice? ¿Se va a reducir o se va a aumentar? Va a aumentar, exacto. Ya, entonces, eso. Entonces, les puedo poner en el examen que el índice está en 0,8. ¿Frente a qué estamos? Completar, no sé. Entonces, ya les estoy explicando. Ya. Entonces, acá vamos a ver otra vez otra enfermedad obstructiva, que es el asma. A diferencia del anterior, que estaba producido por el humo del tabaco, este se exacerba por el humo del tabaco, pero no se produce por el tabaco. O sea que los pacientes pueden sufrir complicaciones por su estimulación. ¿Ya? También es una enfermedad crónica en la que principalmente se presenta sibilancia. ¿Qué es una sibilancia? Ruido sobre el Entonces, las sibilancias normalmente se van a presentar en este tipo de pacientes. ¿Ya? Sobre todo niños, ¿no? Entonces, dentro del asma vamos a encontrar tres etiologías. ¿Ya? Una que es atópica, una que no es atópica, y la otra que es inducida por drogas. No drogas de cocaína, nada. Entonces, en la atópica, que es la más común, se va a desarrollar por la intervención de la inmunoglobulina E. Y la no atópica es la que se da por otros factores, ¿no? Puede ser el frío, puede ser el polen, puede ser el polvo. Entonces, la mediación de estos fenotipos va a causar
que se produzca la enfermedad. Entonces aquí vemos la histología normal de una vía aérea. ¿Ya? Entonces acá vemos la capa. ¿Qué capa? Epitelio. No, ¿cómo se llama la capa? No, el epitelio. Pseudoestratificados. No, la capa. Células alveolares, doctor. Todas las capas se llaman mucosas o mucosas. Mucosa, submucosa y serosa o adventicia. En este caso no tiene serosa, tiene adventicia. Entonces acá vamos a ver para qué sirven estas células CLOVE o células caliciformes. Secreción de moco. Secretar moco. Aquí también vamos a ver al músculo liso. ¿Para qué sirve el músculo liso? ¿Cómo se llama eso? ¿Vasoconstricción? ¿Sí es un vaso? Un vaso para de aquí. Broncoconstricción. Muy bien. ¿Ya? Y abajo están las glándulas que son importantes para la secreción de moco. ¿Por qué serán importantes esas glándulas? Es para protección. Protección, exacto. Entonces, este epitelio se protege por esta capa de moco que está encima. ¿Ven? Ese verde que está ahí. No están ahí solitas las fibras. Están protegidas por ese moco. Eso lo hace especial. Y eso hace que las células o los gases puedan difundirse fácilmente. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características de las vías aéreas. Pero, ¿qué pasa en el asma? En el asma se producen estas sustancias. ¿Ya? Hay sustancias como el polvo, el polen o la caspa de los animales. Eso hace que se activen las células dendríticas. Las células dendríticas son parte de la inmunidad innata, que lo va a presentar como si fuera su amiga, ¿a quién? Al linfocito T. El linfocito T, helper 2, va a presentar un receptor para este polen. ¿Ya? Y a su vez, este va a secretar la interleuquina 4 y la interleuquina 3. ¿Ya? La interleuquina 4 va a producir en el linfocito B, que hemos dicho que era, ¿qué es el linfocito B? Una célula plasmática. Va a producir a través de esta interleuquina 4 las IgE, o sea, los anticuerpos de tipo G. No G. Olvídense la G. Y eso va a estimular a las células, a los mastocitos. Y los mastocitos, junto con este, van a producir la interleuquina 5 para el reclutamiento de células inflamatorias. ¿Ya? Entonces, eso hace que se active el primer episodio de asma. Entonces, esta activación va a quedar así. No, porque esto si se mantiene, o sea, si se mantiene la gente o vuelve a recurrir, lo que va a pasar es esto. Entonces, de lo que estaba ese moco, fíjense, en una capa delgada, ahora mira cómo está. Gruesazo. Entonces, ese moco, ¿dónde se ha contenido? Porque esto es la luz, ¿ah? Esto es la luz. Se ha contenido hacia la luz. Y si se ha contenido hacia la luz el moco, ¿qué va a pasar con el transporte gaseoso? Se va a obstruir. Entonces, ese es el motivo por el que hay sibilancias. Por el que silba, ¿no? Doctor, mi hijito viene silbando. A ver, señora, sin el estetoscopio, ¿no? Todo rato está chivolo así. Entonces, eso hace que estamos en una fase inmediata, ¿no? ¿Qué le daremos a ese paciente? Broncolina. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo está la membrana basal. También está engrosada.
Miren la infiltración de células inflamatorias. ¿El músculo liso estará igual? Hipertrofia. Está engrosado, ¿no? Está hipertrofiado. ¿Las glándulas cómo estarán? También estarán hiperplásticas, estarán aumentadas. ¿Ya? Pero ¿qué ha pasado dentro? Ha pasado lo siguiente, ¿no? Sigue el agente, el antígeno, y está provocando que el nervio vagal secrete una sustancia que se llama acetilcolina. ¿Qué hace que? ¿Qué hace la acetilcolina? Bronco. ¿Ya? También estimula a los mastocitos para que hagan lo mismo, para que hagan ese efecto. Aquí también se van a sintetizar otras prostaglandinas y leucotrienos. De los leucotrienos vamos a encontrar ¿para qué sería? Para la reclutación, ¿no? Un reclutamiento. También vamos a encontrar a vasodilatadores como la prostaglandina D2, que sería para dilatar los vasos. Entonces los vasos también que están por fuera, no solamente están ahí tranquilos, también se han dilatado. ¿Ya? Entonces eso hace una congestión pulmonar. Entonces todos estos aspectos hacen que se dé la fisiopatología del asma. ¿Ya? Entonces aquí van a tallar mucho las células inflamatorias. Y los tratamientos van a ir de acuerdo a lo que se quiera impedir o mediar. ¿Ya? Si nosotros queremos broncodilatar, ¿qué es lo que damos? Salbutamol. ¿Qué hace el salbutamol? Claro, es un broncodilatador. Entonces acá, en la fase tardía, vamos a ver que no solamente se va a producir un aumento en el grosor del moco, también va a haber una destrucción de este epitelio, retornando otra vez al mismo círculo vicioso, porque si este epitelio ya no protege, se va a activar de nuevo y se va a dar otra vez ese ciclo hasta que no se trate el paciente. ¿Ya? Entonces la principal complicación es una infección de esto, que va a hacer que el paciente pueda incluso sufrir complicaciones. ¿Ya? Puede producir una atelectasia, puede producir una neumonía. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver que en la fase tardía va a haber una lesión de este epitelio, ¿no? Y también se va a reclutar muchas más células inflamatorias. Miren, acá hay 3, y acá ¿cuántas hay? Hay un montón. Incluso van a encontrar, acá vamos a encontrar a los basófilos. ¿Ya? ¿Qué hacen los basófilos? ¿Qué hacen los basófilos? Se me olvidaba ya, hemos hecho eso ya en basófilos. Entonces tienen parexal, ¿no? Alérgica. Claro, tiene una función similar a los mastocitos. Estos también secretan prostaglandinas, también secretan histamina, etc. ¿Ya? Entonces no se olviden. Todo lo que ya hemos hecho, ustedes ya tienen que ir a afianzar. Porque si no, no lo anotan y solo lo memorizan, se van a olvidar. Tienen que anotar. Eso les va a servir incluso para sus exámenes que van a dar después. Ya, entonces no se olviden, otra vez, para los que estaban durmiendo, este linfocito es el principal. ¿Ya? En el examen les puedo confundir con el linfocito TH1, ¿ya? Que es el TH2. También les puedo confundir si el linfocito 17 interviene o no en el átomo. Sí interviene, ¿ya? Sí interviene creando más quimiotaxis. Porque la interleuquina 17 que produce hace quimiotaxis.
Ya, entonces se interviene. Ya, entonces no se olviden. ¿Quién hace la broncoconstricción? Acetilcolina. Claro, el nervio vago. Ya, el nervio vago. ¿Y los neutrófilos? ¿Para qué servían los neutrófilos? ¿Qué papel cumplen ahí? ¿Qué hacían en la inflamación aguda de los neutrófilos? Destruyen, pues. Por eso hay esa destrucción. Destruyen todo lo que está. Y si hay una inflamación, ¿cómo será la reparación de esto? Van a crear fibrosis. Por eso ese paciente va a necesitar de muchas más dosis cada vez que se le dé un cuadro, porque ya está haciendo fibrosis. Porque no es que ese epitelio va a regresar otra vez a su estado normal. Incluso puede haber metaplasia. ¿Cuál es la metaplasia que se da en estos pacientes? Un epitelio que es cilíndrico columnar va a pasar a un epitelio escamoso, porque se va a adaptar a el daño que está sufriendo por las constantes repeticiones del agente lesivo. Si eso ustedes no entienden, no van a poder tratar a un paciente. Van a pensar que toda la vida le va a dar los mismos pasos. Señora, 2 pasos en la mañana y en la noche. No. El paciente, si no se trata bien, va a recurrir de peor forma. Ya, entonces, con el tiempo, esto se va a hacer, se va a cicatrizar. Es como una herida esto. Por eso es importante que el tratamiento sea oportuno y sea gradual. Muy bien, entonces esa es la imagen del bronquio. ¿Ya? Aquí vamos a ver una hiperplasia de las glándulas. ¿Qué células? Cálices. ¿No? O células globo. También vamos a ver estas células inflamatorias que son los eosinófilos. También vamos a ver una hiperplasia o una hipertrofia ¿de qué? Músculo. Del músculo. ¿Qué músculo? Liso. Liso. Entonces, ¿se entendió? Eso van a repasar también cuando lleguen semiología. Ya están llevando, ¿no? Respiratoria. Ya, entonces, enfermedades restrictivas. Como les decía, la relación del volumen, de la respiración, los PEGI, versus la capacidad vital forzada, en estas enfermedades restrictivas, ¿cómo está? Normal. ¿Ya? Normal. Entonces, aquí vamos a hablar sobre, principalmente, la neumoconiosis. Esta enfermedad es una enfermedad que se da sobre todo en pacientes que están expuestos al carbono. Esto es una enfermedad ocupacional hasta hace un ciclo, porque la energía era proveniente de las minas de carbón. Ahora, ¿la energía de dónde viene? Sol, doctor. ¿Cómo se llama esta energía? El gas. El gas. Que cuando se ha acabado, se han dado un grito al cielo los niños. Pero antes la energía era por el carbono, todo, cocinabas con eso, ¿no? Todas las fábricas incluso usaban ese carbono. Pero no había una salud ocupacional reglamentada. Es por eso que se presentaban bastantes casos de esta neumoconiosis, ¿ya? Porque los pacientes tenían mucha predisposición a hacer estas enfermedades. Aquí no solamente vamos a encontrar al humo, también vamos a encontrar los vapores químicos.
¿ya? De algunas empresas. Por eso es que es importante, ¿qué cosa? Los EPPs, ¿no? Entonces, dentro de estas enfermedades restrictivas vamos a encontrar tipos. Habla de tipo fibrosal, habla de tipo granulomatoso, están los relacionados a la eosinofilia y otros. Los fibrosantes, principalmente, vamos a encontrar a la neumoconiosis. ¿Por qué serán fibrosantes? Porque dentro de su fisiopatología, la función principal es la fibrosis. Si hay fibrosis, ¿habrá difusión de gases? No. Entonces, fíjense, todas estas tienen comprometido eso. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, ¿qué van a necesitar? Deoxi, como tratamiento de primera medida. Entonces, el más común de estos es la neumonía intersticial usual. ¿Ya? Ese es el más prevalente, que engloba casi todas las enfermedades usuales. De ello vamos a tener a la neumonía intersticial no específica, y ya al final vamos a tener la neumoconiosis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la neumoconiosis se da por la retención del polvo. Entonces, el polvo tiene que tener una microespacial, tiene que estar constantemente en el aire, y pues sobre todo tiene que predisponerse en el paciente. Porque no es lo mismo que me dé a mí esa retención que le dé a uno que está predispuesto. Porque el que está predispuesto va a ser mucho más rápido la enfermedad. Aparte, ese polvo tiene que ser soluble, o sea que pueda penetrar el tejido, pueda penetrar ese epitelio que hemos visto. ¿Ya? Y eso pueda incluir la activación de macrófagos y linfocitos. ¿Por qué se activarán los macrófagos? ¿Por qué no? Porque Claro. Todos nosotros que vivimos en ciudad tenemos un pigmento negruzco en nuestros pulmones. ¿Cómo se llama? ¿Quién está haciendo el semio? todavía no, doctor. Ya no. ¿Cómo que ya no? Ya han jalado. Sí, doctor. Ese pigmento lo atrapa el macrófago, ya lo contiene, lo separa del sistema que lo rodea. Y hace eso con todas las partículas que absorbe. Pero cuando este macrófago ya no puede contener eso, secreta citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, el factor tumoral, y activa la inflamación. Esta inflamación se hace crónica y con el tiempo termina en fibrosis. ¿Ya? Porque las partículas siguen llegando. Recuerden que para que se dé esta enfermedad tiene que haber una exposición constante de este carbono. ¿Ya? Entonces sigue llegando y se da lo que es la fibrosis. Todo lo que ven ustedes de color rosado, eso es fibrosis. Lo normal es de que haya ventanas, ¿no? Que estén constituidas por los alveolos, que estén separados. Pero acá ustedes ven que ya está solidificado, ¿ya? Esto es lo normal. Pero cuando ya hay fibrosis, se solidifica. Entonces acá hay difusión y acá ya no hay difusión de gases. ¿Ya? Y aparte está la inflamación, que hace mucha más fibrosis. Entonces, con el tiempo el paciente va a desarrollar una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y la insuficiencia respiratoria puede llegar a la hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar puede llegar a ¿qué? Al corpo. Entonces, eso no se olvida. Muy bien, preguntas.
las infecciones pulmonares, también conocidas como neumonías, sí se da en el parénquima pulmonar. ¿Qué es el parénquima pulmonar? ¿Qué es el estroma pulmonar? El parénquima, no se olviden, ustedes escuchan parénquima, les van a decir, ¿quién se enseña patología? ¿No saben? Parénquima es la parte funcional de todo. Ese es el parénquima, o sea, las células que cumplen la función de todo. En este caso, las proteínas. Y el estroma son las vigas donde se sostiene ese parénquima. El estroma es el que le da el soporte, es el tejido conectivo que sujeta a todas las células. ¿Ya? Entonces, aquí las infecciones se dan en el parénquima pulmonar, ¿ya? Que se pueden dar por virus, bacterias, micoplasma o hongos. Entonces, es muy difícil aislar a la gente que lo se puede aislar a través de un hemocultivo, pero en muchos de los casos es difícil aislar. Por lo que las neumonías se dividen según a su lugar de afección o su lugar de donde se ha producido la neumonía. Entonces, los individuos que son susceptibles a desarrollar una neumonía son individuos que han perdido las defensas o las barreras del epitelio respiratorio. Por ejemplo, la pérdida o supresión del reflejo de la tos. ¿Qué pacientes tendrán comprometido el reflejo de la tos? ¿Qué pacientes tendrán comprometido? Nervio vago, ¿verdad? Los que se comprometen, nervio vago. Qué bueno. O es que no hay nadie que tenga comprometido ese reflejo. Inmunodeprimidos. Con T, claro. Pacientes que están en coma, ¿no? Inmunodeprimidos. No, reflejo de la tos. O sea, el reflejo de la tos, ¿cómo es el reflejo de la tos? ¿Ya han hecho eso en diseño? ¿Han hecho? El paciente tiene que estar consciente, ¿no? Todos los pacientes que han perdido la conciencia han perdido también este reflejo. Y por tanto son susceptibles a hacer neumonía. Por eso estos pacientes que están en UCI, están en coma, tienen que darles un complemento profiláctico. Porque si no, hacen una neumonía y no los va a matar el TEG, los va a matar la neumonía. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Acumulación de secreciones o los taponamientos también. Por eso, en los enfisemas y en el asma hay un aumento de moco. Ese moco también sirve de cultivo para que se pueda desarrollar estas infecciones. Por eso, las infecciones son complicaciones de las anteriores enfermedades que hemos visto. Y eso hace que el paciente pueda morir incluso. Entonces, las principales causas van a ser, depende del lugar de donde se ha infectado. Si la neumonía está adquirida en la comunidad, el principal factor etiológico es que en segundo lugar, el Haemophilus, el estafilococo,
Neumonía adquirida en el hospital. Los gram negativos. Esos son los más peligrosos, ¿no? ¿Por qué son peligrosos? Por la resistencia. Porque si esto se activa en un hospital, sale a otro servicio, puta, todo el hospital sufre. Por eso es importante detectarlo. Y darle, ¿qué cosa? Profilaxis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estés rotando en el hospital, el profe te va a decir, ¿por qué le estás dando profilaxis? ¿Quieres gastar antibiótico o qué? No, porque se está perdiendo la supresión de la tos. Entonces, por eso es un factor de riesgo para que haga neumonías. ¿Ya? Entonces, todo tiene un sentido. Ay, porque voy a copiar la receta del médico, va a ser igual. Ustedes tienen que pensar antes de escribir. Y tienen que sustentar lo que están escribiendo. Ya, entonces, esa neumonía en la que se suprime el reflejo de la tos se llama neumonía aspirativa. ¿Ya? Entonces, ahí las bacterias principalmente son las de tipo bacteroides, que son unos anaerobios. ¿Ya? Entonces, también a eso ustedes también van a dar el tratamiento. Porque no es lo mismo dar tratamiento de un estreptococo o de una anaeróbica. Es lo mismo. Actividades. Entonces, si el paciente te dice, doctor, yo estaba hospitalizado hace tiempo, hace un año, ¿será una neumonía adquirida en la comunidad? Hace un año. Mucho tiempo. No, si es de más de hace un año, si es después de un año. Después de un año. No acá, hace un año. ¿Ya? Entonces, depende al relato que te va a dar, no vas a esperar que tú le vas a hacer el cultivo para darle tratamiento. Tú ya tienes que suponer qué etiología es, ¿no? Porque si el paciente está hospitalizado ya hace 3 meses, no les vas a dar el tratamiento para el estreptococo. Tienes que darle para una anaerobia o un gram negativo. Ya, entonces, no, cetrazona nada. Tienen que darle algo que sea sensible en el hospital y que ya esté probado. Porque si ustedes van a empezar a hacer eso, van a ser resistentes a los antibióticos. ¿Ya? Entonces, depende a dónde enfoque el cuadro clínico del paciente para darle tratamiento. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los dos tipos de neumonía, ¿no? Uno que es de tipo parcheado, llamado bronconeumonía, y otro que es de tipo lobar, que se llama neumonía lobar. ¿Ya? Este parcheado compromete a las vías respiratorias en varias etapas, pero en cambio este lobar solo compromete a un segmento grande. ¿Ya? Entonces, por eso es una neumonía lobar, o sea, de todo un lobo. Y en la histología nosotros vemos una infiltrado, ¿de qué tipo? ¿Agudo o crónico? Agudo. Agudo. Obvio. No se olviden que estas son enfermedades que se adquieren, ¿ya? No son enfermedades que están recurriendo cada rato. Son enfermedades que se adquieren, que se deben tratar. Por eso el primer hallazgo patológico es un infiltrado de tipo agudo, mixto, ¿ya? En el que principalmente vamos a encontrar neutrófilos dentro de los alvéolos. ¿Ya? Esto, cuando se relaciona a la congestión, va a haber hemorragias también. Y esto se llama hepatización roja. ¿Ya? Esto se llama hepatización roja.
Sí. Y luego, cuando ya se destruyen o se lisan los eritrocitos que estaban extravasados, se denomina hepatización CRIS, ¿ya? Pero con las mismas células inflamatorias. Y en la resolución está la etapa en la que ya se producen fases reparatorias, como la fibrosis. Entonces, ¿por qué se denominan de ese color? Porque cuando nosotros vemos macroscópicamente al pulmón, vamos a ver lo primero que se parece al hígado. Luego, vamos a ver que se parece al pulmón así, el que han visto en el anfiteatro, ¿no? ¿Han visto, no? Ahí. Ya. ¿Hasta acá preguntas? Ya, entonces, hemos hecho todo lo que es inflamatorio. Pero así como es inflamatorio, también hay enfermedades no inflamatorias, como los tumores, ¿no? Que su etiología se debe a alteraciones genéticas, pero claro, tienen un cuadro clínico similar a las inflamatorias, ¿no? Porque tú no puedes decir a un paciente que presenta disnea que su disnea se deba a una inflamatoria o a un cáncer. En estos tiempos ya no. Antes podías decir, ¿no? Pero actualmente el cáncer pulmonar es uno de los más frecuentes y es uno de los más letales. Aparte de los tumores primarios pulmonares, también hay metástasis en el pulmón, ¿ya? Por eso lo hace más difícil. ¿Por qué ustedes creen que habrá metástasis en los pulmones? Doble irrigación, doctor. Eso, Doble la irrigación. irrigación. Esa es una de las principales fuentes de que las células se aniden en estos tejidos. Y dentro de los más importantes está el adenocarcinoma. Es el más prevalente y está asociado al humor. Entonces, el adenocarcinoma puede ser de tipo acinar, epídico, papilar o sólido. Este es el más frecuente. Seguido del carcinoma de células escamosas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que el adenocarcinoma es el más frecuente? Porque recuerden que en la histología normal hay glándulas. Entonces, por eso hay eso. ¿Y habrá epitelio escamoso? En la histología normal, no. Por eso es que el tipo escamoso no es tan frecuente. Pero sí se puede dar porque se da a partir de una metaplasia, ¿no? De ese epitelio justamente. También existen tumores neuroendocrinos, ¿ya? Como el carcinoma de células pequeñas. Este carcinoma de células pequeñas es muy difícil de diagnosticar, porque es un carcinoma indiferencial. Entonces, el cuadro clínico es un paciente siempre mayor, ¿ya? Mayor de 50 años. ¿Por qué no dan niños este cáncer? Porque no fuman. Porque tiene que ver mucho con las telomerasas, ¿ya? Mientras las telomerasas estén intactas, o las telómeras estén intactas, el factor de riesgo baja. Pero si esto se altera, se acelera, se puede dar este tipo de cáncer. Porque el recambio epitelial se debe a la preservación de estas telómeras. Si las telómeras se achican, ¿habrá intercambio? No. Entonces ya no hay recambio epitelial. Entonces también es un factor de riesgo para que se desarrollen tumores. ¿Ya? Entonces aquí vemos a estos tipos de tumores. ¿Este qué será? Si forma glándulas, adenocarcinoma. Esto lo que ven acá arriba es una tinción especial que se llama inmunohistoquímica.
histoquímica, que ustedes ya lo han desarrollado en sus exposiciones. Entonces, lo que está tiñendo ahí es el TTF1, ya que es una proteína de los adenocarcinomas. ¿Y este que se parece a la piel, cómo se llamará? Escamoso. Si se parece a la piel, es el de tipo escamoso. Este que está indiferenciado, ¿cuál será? Este que les he dicho que era el neuroendocrino. Y el otro es el carcinoma de células grandes, atípicas, en la que hay mucho pleomorfismo. Entonces, estos tipos de cánceres se van a dar en pacientes mayores, pacientes que tienen un factor de riesgo de esto, tienen un antecedente, ¿no?, familiar. Y lo que se señala aquí en las flechas son las perlas de queratina, ¿no?, que hace diferenciado al carcinoma escamoso. Muy bien. Entonces, preguntas. Como hemos quedado, la siguiente semana van a exponer los alumnos que les toca el aporte número 2. Los temas de exposición son de este aporte. Quiero que me estén haciendo lesiones similares, esas cosas. Lo que hemos hecho en este aporte. ¿Ya? Desde introducción a neoplasias. Lo pueden hacer de cualquiera de ustedes. Sí, también va a venir. Ya, vamos a hacer trivia. ¿Están listos? No. Más. ¿Ya? El delegado no juega. Él es el delegado. Ah, no, Dios, Ya no respeta al delegado. también dice que no juega. Ya, Ahí menciona que por la fibrosis, justo lo que menciona por fibrosis, de que va a estar asociado a este tipo de... Aparte, dice que es ocupacional que trabaja en la minería. Y a veces tengo unas 5 hijas y hay la función de las propiedades, justamente los negros por cada uno. Y justamente en los lóbulos superiores. sí. ¿Alguien tiene duda? Carbono, ¿no? Queda ya.